Estamos con Víctor, el arquitecto Víctor Palacios, que es coordinador de tecnología de la representación en la Escuela 32, es verdad, Así es. de Chacarita, Libertador San Martín se llama, ¿no? Sí, General San Martín. Le dicen la 32 de Chacarita, en realidad de San Martín se olvida la gente, ¿no? De San Martín la gente se olvida, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, De caligrafía, nosotros lo estamos utilizando. Vos sabés, Hernán, que se decidió utilizar porque nos pareció mucho mejor el de Piscini que el que se venía utilizando. Y realmente, bueno, también estuvimos trabajando en esta etapa virtual con el cuaderno de caligrafía de forma virtual también. Es decir, mandábamos algunas ejercitaciones que tenían que ver con el cuaderno y los alumnos, teniendo el cuaderno en su poder, realizaban las tareas que se le iban solicitando. Como tiene una primera parte que es para manejo de útiles, que es bastante interesante, nos facilitaba, sobre todo en esta etapa virtual, y tener el cuaderno Piscini para la primera ejercitación nos facilitó muchísimo. Nosotros la primera etapa de primer año, de la etapa sin asistencia, nos manejamos prácticamente todos los profes de primer año, prácticamente no, todos los profes de primer año trabajaron la primera etapa de ejercitación y manejo de útiles con el cuaderno Piscini. Y realmente con primer año nos facilitó muchísimo el cuaderno Piscini. El cuaderno de caligrafía nos facilitó la primera etapa muchísimo. decime, vos me comentabas, algo que me gustó mucho, es que me comentabas que, bueno, vos tenés tus 30 y pico de años de docencia, de antigüedad, pero que te habías apoyado y te habían apoyado muchísimo profesores jóvenes que recién estaban Sí, empezando. sí, Y que habían hecho muchísimo. ejercicio. O sea, contanos un poco esa experiencia entre ambas generaciones, digamos. La experiencia fue más que buena, porque los muchachos jóvenes se sumaron y con muy buena predisposición, no solo a lo que uno proponía como trabajo, sino a lo que yo proponía también que ellos ejercitaran desde, como la mayoría viene de actividades que tienen que ver con la creatividad, que propusieran ellos trabajos también. No quedarnos con los trabajos que hace un coordinador que ya viene como coordinador hace muchos años y con muchos años en el ejercicio. Si bien siempre fui ayornándome, pero me parecía muy válido y realmente fue fantástico, fantástico, porque todos los muchachos desde de distintas disciplinas, porque de muy distintas disciplinas, tenemos gente de diseño gráfico, gente de diseño industrial, de arquitectura, de ingeniería mecánica, gente del profesorado superior técnico, de la UTN, que realmente yo siempre se los agradezco y siempre se los remarco, me hicieron muy fácil la coordinación. Realmente es fácil ser coordinador con un equipo que trabaja de la manera que trabajamos, porque realmente la diferencia, creo que lo que a otros años que he estado como coordinador, es esto, es un equipo. Los muchachos jóvenes nos sumamos, yo también me preocupé por el tema de tratar de que estemos en contacto lo más posible, que nos vinculemos entre nosotros, y eso fue bárbaro, bárbaro porque, y sobre todo se notó mucho en esta etapa. El área nuestra, con falencias como todos las tenemos, pero el área nuestra estaba como
preparada automáticamente. Uno de los muchachos me llamó, me dijo, ¿querés que arme un Classroom para profes? Y ahí empezamos todos a volcar los trabajos. Y a partir de ahí armamos esa biblioteca casera. Todos empezamos a trabajar con los trabajos para segundo, para tercero, para primero. Ya no era necesario que cada uno estuviera haciendo un trabajo específico para. Como todos estamos orientados hacia lo mismo, como todos medianamente estamos trabajando en lo mismo, eso nos facilitó el hecho de tener una biblioteca con... Yo volqué mis trabajos, todos los muchachos volcaron sus trabajos, muchachos y chicas, ¿no? Porque tenemos profes también, mujeres, que realmente fue bárbaro, bárbaro. Que desde trabajos en CAD, para ya los que están más avanzados, tercer año, después también hay algunos trabajos en Solid Edge, hay trabajos para primer año, por ejemplo, otra de las cosas que nos sirvió muchísimo, que yo te lo pedí, ¿te acordás, Hernán, al principio, el que me mandaras nuevamente el videíto de Piscini, que habían hecho hace varios años en la Facultad de Arquitectura? Sí, sí. Bueno, ese video para primer año también, porque les muestra a los chicos el uso de las escuadras, el uso del compás, el uso de una estilográfica, que en el aula lo hacemos nosotros con los chicos, pero fuera del aula, si no cada uno hubiera tenido que hacerse un videíto explicando cómo usar cada cosa. Y ese video nos facilitó la trayectoria inicial, manejo de útiles, ejercitándolo con el cuaderno. Y realmente fue bárbaro, para primer año fue bárbaro. Ahora, ¿y qué novedades tenés con respecto a otras disciplinas? ¿Cómo se están manejando ahí dentro de la escuela? Nosotros en la escuela, por ejemplo, tenemos un facilitador, Federico Espinosa, que es un facilitador del gobierno de la ciudad, que estuvo armando clases y tuvimos 6 encuentros, de los cuales él, todo con herramientas tecnológicas, pero que son aplicables a todas las disciplinas. Por ejemplo, cómo utilizar el Padlet, cómo vincular, cómo hacer actividades en donde se van generando distintos botones para que los alumnos puedan chequear la información que están buscando, cómo hacer los distintos encabezados, y eso, historia, y también la parte de geografía, las humanísticas y toda la parte del bachillerato internacional, lo utilizaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Están trabajando con ese tipo de tecnología y con entregas en trabajos que son directamente, el Google Forms también ayuda bastante. Se ha trabajado con cuestionarios, ahí con el Forms, y se ha resuelto, pero en general las humanísticas no han tenido más sobresaltos que al principio, un poco por desconocimiento. Realmente esto es una herramienta que si la ponemos en práctica y la mantenemos, puede potenciar mucho la actividad profesional. Yo me acuerdo hace muchos años, ya unos cuantos, yo trabajaba para una empresa que nos enviaban, era una empresa IBM Japón. Y yo estaba en la parte de control de calidad y planos de una pieza que controlaba la velocidad de vos te debes acordar, las impresoras a carro, matriz de punto.
Bueno, Sí, la pieza sí. era muy específica y los planos eran muy específicos y el control que necesitaba esa pieza era en acero inoxidable, bueno, una serie de cuestiones. Y era comunicarse vía o telefónica y vía fax. Eso era todo Era toda la tecnología que tenían. exactamente. Pasaron los años y ya con el tema de Internet y Google, eh, yo trabajé y haciéndole planos a un estudio de Estados Unidos. Pero nos demanda bastante más atención y mayor dedicación que lo que es la clase presencial. Ah, sí. Eh, porque realmente, que esta es otra de las cuestiones que se charlaron bastante con el facilitador, con Federico, hay que ser muy preciso en todo lo que es las indicaciones que se dan. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda ser ambivalente, el alumno no tiene el instante, la inmediatez de la respuesta, no, no es así, es así. Cambiarle inmediatamente que lo que entendió estaba mal. Entonces realmente hay que redondear muy bien cada frase que uno utiliza, redondear muy bien cada escrito y las consignas de los trabajos. Y eso lleva un tiempo que es bastante más importante que el común, que el habitual. Hay que ser muy meticuloso también, ¿no es cierto? Sí, Porque vos en sí. una clase presencial tirás cosas y bueno, alguna puede quedar, te equivocaste en algo, pero queda, esto todos los chicos lo pueden ver después y más de una vez, Lo que etcétera, queda etcétera. libre a la interpretación puede entenderse mal y hacerse todo el trabajo práctico mal. Entonces hay que ser muy precisos, concisos a la hora de tanto de las consignas como de las explicaciones. O sea, muy específico. Y sí se nota eso, porque al principio por ahí los trabajos vos veías una disparidad muy grande porque era lo que habían interpretado los chicos. Cuando se empezó a utilizar términos más específicos, aclarando qué era cada término y siendo más puntuales a lo que estábamos buscando, empezaron a emparejarse, a nivelarse los trabajos. Ya eran todos más parecidos los trabajos. En cuanto a nivel, ¿no? No hablo de... o sea, las resoluciones eran las mismas. Las calidades, obviamente, va a depender de cada autor. Y de cada tecnología que el chico tenga en su casa. Tal cual, tal cual. Porque este ¿Cómo año, te por mandan ejemplo, los trabajos? los chicos de primero este año no están trabajando la mayoría sin tablero. Claro. ¿Cómo te mandan los trabajos para corregir? Yo trabajo con Classroom, tengo armado un Classroom en donde los alumnos me mandan, sacan una foto del archivo, porque todavía no están segundo año, nosotros arrancamos la segunda mitad del año normalmente con AutoCAD. Estamos viendo cómo lo podemos encarar en esta etapa. Pero ellos sacan una foto de lo que es la parte gráfica, sacan una foto del trabajo práctico, de la lámina, la suben al Classroom y ahí yo lo puedo corregir vía Classroom, les puedo marcar en el archivo que ellos me enviaron, les puedo escribir arriba, les puedo marcar cuáles son los errores, le puedo poner notas al pie, bueno, tiene un montón de cuestiones que están muy buenas les puedo hacer una corrección oral también, les puedo mandar el audio vía Classroom. Realmente es una aplicación muy interesante de Google y muy buena, una aplicación muy buena.
Nos Cuando contaban podamos que trabajar con los chicos en CAD, va a ser superadora totalmente, porque ya lo que uno está viendo es la realidad del plano, ¿no? bueno, ya que estás hablando ahí de entre el dibujo y el CAD, ¿qué pasa? ¿Cómo haces o cuál es tu pensamiento con respecto al dibujo técnico tradicional y con respecto al AutoCAD? Por supuesto que el AutoCAD es donde vamos a llegar siempre, al final, pero la idea es cuánto tiempo o qué necesidades tienen los chicos. El gran educador Jean Piaget, que decía que para que el cerebro decodifique las cosas, primero tiene que entrar por la mano y después ir al cerebro y ahí es decodificada. Si yo me siento en la computadora y le digo con las manos atrás, bueno, ahora dibujame, tomá una pieza de tanto por tanto, o una línea, etcétera, etcétera, no es lo mismo. No, no. El dibujo manual tradicional es fundamental. No se puede eliminar bajo ningún concepto, de ninguna manera. Para yo poder pasar al CAD, tengo que haber aprendido a dibujar Eso lo manualmente. quería que remarcaras un poco. Es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, el CAD no me va a resolver qué tipo de líneas tengo que usar. El CAD no me va a resolver qué alcance va a tener una sombra. El CAD no me va a resolver la espacialidad, o no me va a resolver si una superficie o un encuentro entre líneas está bien resuelto o no está bien resuelto. Eso hace que yo después pueda potenciar y usar bien el CAD. El CAD es el lápiz, en definitiva. Es el instrumento. Es el último instrumento, es cuando uno, viste, cuando uno trabaja en la facu y vas haciendo los croquis, arrancás de un boceto con un lápiz muy, muy grueso, y vas afinando cada vez más la punta hasta que llegás a hacer los últimos detalles con una 02, con una 01. Eso vendría a ser el CAD. El último detalle, en donde ya casi no tengo que borrar nada, donde ya casi está todo determinado y delineado. Pero mientras tanto tuve que usar el lápiz, la escuadra, el triple decímetro, o el escalímetro, la regla paralela. Yo, si no sé utilizar esos elementos, a ver, diseñar en la máquina o dibujar directamente en la máquina, yo hice la prueba, lo experimenté. Hice la prueba con un grupo de alumnos que les propuse arrancar la mitad del curso, arrancar explicándole segundo año en CAD. Y la otra mitad del curso con láminas, lápiz y papel. No. Lámina, formato 4, papel, los otros tenían que dibujar en CAD. Y es notable la diferencia. Todo lo que era la etapa isométrica, cuando fue el tema específico que vimos, arrancamos con isométrica y vistas, Monge. Los que trabajaron en forma manual, perfectamente, cuando pasamos al CAD, no tuvieron ningún inconveniente, mientras que en resolver ningún tipo de vistas, ningún tipo de vistas ocultas, vistas faltantes, líneas. Los que trabajaron en CAD la primera etapa, no llegamos al mismo alcance que lo que llegamos con los chicos a nivel manual. Bueno, tenía razón Jean Piaget entonces. Yo creo que algo sabía. Algo sabía. Realmente hice la experiencia. Uno tiene que desarrollar, entre otras de las cuestiones de tecnología de la representación, es que el alumno mejore y desarrolle su psicomotricidad fina. O sea, no es que solamente le estamos enseñando a dibujar.
va más allá del alcance. El alcance tiene que ver también con una cuestión de que su cabeza pueda afinar, ajustar esa sintonía fina de la precisión. Y eso se logra solamente manualmente. Porque si yo lo hago en AutoCAD, el AutoCAD lo hace solo. Yo le puedo decir al AutoCAD que 1 o 2 líneas en forma perfecta. Mientras que manualmente tengo que afinar la vista, tengo que estar muy atento en lo que estoy haciendo, tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo, y mi mano tiene que ir hasta el lugar exacto donde el cerebro le dijo. Ese proceso solamente se logra con la parte de dibujo tradicional. Es la única forma que se puede lograr. Entonces, ahí está claro que lo anterior hay que conocerlo y hay que manejarlo, porque los antecedentes son los que son el trampolín Es para parte de nuestra evolucionar. historia. La historia es parte de nuestro futuro. La genialidad está en el cerebro, la genialidad se traduce después con las herramientas que uno lo pueda llevar a cabo, pero todo está en el pensamiento y en la evolución que uno pueda llegar a tener. Pero eso no hace que uno pueda desconocer o... Son necesarias conocer los antecedentes para poder evolucionar, para poder cambiar, porque uno tiene un peso mayor para poder justificar qué lo motivó a uno a cambiar los órdenes clásicos. ¿Han tenido la posibilidad de hacer clases sincrónicas o asincrónicas? ¿De qué manera las fueron realizando, ¿no? Nos estabas comentando de las correcciones, de la forma en que se dieron las correcciones por Classroom y demás, pero ¿qué pasó con las clases en sí y qué respuesta viste de ellos? Si se pudieron hacer clases en simultáneo o no. Sí. En realidad, utilizamos un bagaje de recursos bastante amplio. Cada uno íbamos testeando y chequeando de qué manera nos conectábamos mejor con los chicos. En algunos casos funcionó muy bien la clase virtual, es decir, dictar la clase como si estuviésemos en el aula, haciendo la transmisión. Uh-huh. Con otros cursos funcionó muy bien el trabajo vía YouTube. Enviarles la clase o enviarles una clase, el enlace de YouTube. Por ejemplo, que es lo que yo te comentaba, el video de Piscini, yo lo envié el enlace y funcionó bien, porque les pedí a todos los chicos que lo vieran, que me consultaran todo lo que no entendieran de lo que habían visto en el video, y que yo se lo decía, y realmente funcionó muy bien. Con otros funcionó, hemos trabajado también en pareja pedagógica, ya 2 profes con los chicos, estuvimos trabajando, también muy buena la experiencia, la verdad que a mí me funcionó bárbaro. Trabajamos dando una determinada clase o un determinado tema, ¿sí? En donde vamos haciendo distintos aportes y vamos respondiendo, esto sin guionar, obviamente, sino que simplemente es para estar los 2 profes atendiendo, porque se puede dar que hay alumnos que por ahí te mandaban las preguntas vía texto, mensaje de texto, porque no tenían micrófono en la compu, o porque no les andaba el micrófono, entonces los mandaban vía texto. Entonces por ahí, cuando nos salía el mensaje de texto, uno respondía el mensaje de texto, el otro seguía trabajando con el resto del grupo, y se iban, si la pregunta
que venía de mensaje de texto era apropiada como para que explicársela a los demás, se le explicaba y se decía, fulanito nos pregunta esto, y se aclaraba. Eso hace que la verdad que la clase tenga una dinámica bastante interesante. Nos sirvió mucho. Está bueno. Agradecerte a vos tu tiempo, tu experiencia, porque una cosa es brindar un poco de tiempo, pero eso de brindar experiencia para que otros pares las puedan utilizar realmente es muy valioso. Yo creo que los docentes que entren y vean tu va a ser muy valioso. Un gusto, Víctor. Gracias, Víctor. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.